Seguimos en transición. Seguimos en transición y ahora estamos aquí con Alejandro Marcó del Pont. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, elecciones en Estados Unidos. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué En se realidad, viene? ¿no? ¿Qué se viene? Esa es la gran pregunta que se empezaron a hacer los norteamericanos. ¿Qué capacidad tiene este nuevo gobierno de poder realizar cosas? Lo primero que están mirando y que sigue estando en juego es quién gane el Senado. Hay 3 senadurías en la segunda vuelta de Georgia. Según todos los entendidos, el Senado va a quedar en manos republicanas, lo cual no sería un problema porque en la historia de Estados Unidos los republicanos han tenido en su gran mayoría parte o el Congreso en su totalidad o parte del Congreso. Biden tampoco es un progresista. No, de eso después sí, no es ningún progresista, sí. Es lo más conservador de todo lo que tenían los demócratas. Pero digo, el problema es, ¿se pueden implementar políticas rápidamente que ellos necesitan si el Senado está en contra? Y en realidad es cierto que la diferencia que tiene este Senado, y hace bastante tiempo, sobre todo con Obama, es que los republicanos tienen una lógica de confrontación para no dejarte gobernar a través del Senado. Entonces, lo que han hecho los demócratas es, en el verano, tratar de investigar cuáles son las acciones ejecutivas que el gobierno puede llevar a cabo sin pasarla por el Congreso. Que en realidad tendrían bastantes, o por lo menos 3 que tenían que ver con la sanidad. Siguen teniendo 100.000 contagios de coronavirus, tienen serio problema en los estados, muertes, una economía que se ha desintegrado, problemas con el desempleo. Entonces ellos consideran de que bueno, hay algunas medidas que ellos deberían de tomar rápidamente, algunos apoyos, hablan de 200.000 millones de dólares más de los 2.000 billones que ya dieron, para que empiece a funcionar nuevamente la economía. Y el problema que tendrían es que no solo que el Senado va a ser republicano, sino que la Corte Suprema tiene mayoría republicana. Por lo tanto, cualquier acción ejecutiva que ellos quieran tomar esquivando al Congreso llevaría a que el Senado norteamericano, McConnell, se opusiera porque va a decir de que son medidas inconstitucionales y por lo tanto la Corte se supone que podría fallar a favor de los republicanos y sin dejar gobernar a los demócratas. Ahí dijiste muchas cosas y te voy a interrumpir porque quiero puntualizar algunas. ¿Volverá a oxidarse el cinturón industrial en los Estados Unidos? ¿Volveremos a un intento de retorno a la etapa de la globalización previa o continuaremos en la línea que se planteó durante la gestión de Donald Trump? Bien, a mí me parece que Trump se fue, pero lo que Trump trajo se queda. Ajá. ¿Por qué? Primero depende quiénes vayan, depende mucho del gabinete, pero digo, los únicos que tienen alguna política ajustada económica es el nacionalismo económico de Elizabeth Warren, que están diciendo que puede ir al Tesoro, y me parece que no tienen gran campo de acción para poder cambiar la política y volverla globalista otra vez cuando 70 millones de norteamericanos votaron porque no se les ha dado una respuesta en mucho tiempo y una de las respuestas es el cinturón oxidado. O sea, se han perdido trabajos, se ha perdido capacidad de compra, lo de Elizabeth Warren. En este último año y de alguna manera hay señales de recuperación. Sí, a pesar de que Donald Trump, que es un continentalista, lo que hizo fue atacar justamente a las políticas de globalización diciendo de que volvieran las inversiones. Esta teoría o esta plataforma de Elizabeth Warren del nacionalismo económico tiene que ver con que las transnacionales empiecen a volver a los Estados Unidos porque
ella entiende que han tenido un gran apoyo por parte del gobierno americano para que se puedan expandir en el mundo y no han retribuido de la misma manera invirtiendo en los Estados Unidos. O sea que yo creo que en ciertos aspectos no va a cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que sí, los demócratas van a tener que jugar en ese juego que empezaron a jugarlo antes de las elecciones, es con las Big Tech. Las empresas tecnológicas que son de Silicon Valley y que están representadas por Kamala Harris. Así es. Ellos hace 2 semanas fueron al Congreso norteamericano porque la pelea está en si hay que desarmar esos monopolios, si son monopolios, si hay que regularlos o si se tienen que autorregular. Bien, los demócratas dijeron que ellos van a votar porque se autorregulen. Así es. Para que la gente tenga una idea, estamos hablando de Facebook, Twitter, Google, que son empresas que primero vamos a tener que hacer algo nosotros por tratar de regularla para que no se lleven los datos. O sea, la última vez que estas empresas aparecieron fue en el Congreso británico con Cambridge Analytica diciendo que ellos habían intervenido en las elecciones norteamericanas, en las elecciones argentinas, en el Brexit inglés, obviamente que a favor de alguien. Entonces, si se van a regular, quiere decir que van a jugar ellas mismas en las redes sociales a ver quién es el más importante o el ganador que les convenga a ellos. Eso es un grave peligro para América en general, pero el problema es que si internamente en Estados Unidos vos desatás esa discusión, externamente esa discusión se va a llevar a cabo y va a empezar a funcionar lo que sería una muralla tecnológica china, porque esto está dividido en dos. O sea, por un lado están los norteamericanos y por otro lado está China con el 5G, que es la nueva revolución industrial, y obviamente que ellos se van a querer quedar con esa parte que no sea China quien comande esta nueva revolución industrial, que en América Latina todavía no se está discutiendo quién va a ser el que ponga el 5G. Entonces yo creo que ahí sí va a haber un grave problema, sobre todo, no solamente en Latinoamérica, no solamente con los datos, sino que, por ejemplo, Argentina, si uno mira, queda en el medio de una pelea comercial y tecnológica, porque si uno mira el INDEC, hasta septiembre, los 3 mayores socios comerciales de la Argentina son Brasil, China y Estados Unidos. Con Brasil tenés superávit, con China tenés déficit, pero lo monetizaste con yuan. Eso es un problema. Así. Es un problema para los norteamericanos y por el otro lado tenés a los norteamericanos que tenés un déficit. Entonces, Argentina va a quedar como expuesta en una batalla comercial, en una batalla geopolítica por el sur, porque el más importante dentro del sur obviamente es Argentina, y en una guerra tecnológica, que es la economía mundial que va a venir. O sea, ninguna de esas cosas van a ser simples. Yo creo que los demócratas tienen una estructura, de hecho, el semillero que tienen son casi todos los secretarios que estuvieron con Obama. Obama, desde el año 89 a la fecha, es el presidente norteamericano que más guerras tuvo y la mayoría de los secretarios que están con él son tipos que participaron o tienen alianzas con la estructura bélica americana. Así que a mí me parece que no va a ser para nada sencillo tomar decisiones en América Latina, sobre todo con este juego en donde hay una disputa a nivel internacional sobre comercio y tecnología y uno queda en el medio de esa disputa porque los socios comerciales son justamente los que están en disputa. Recién me comentabas antes de iniciar el programa que tenías la impresión o que veías similitudes entre el periodo de entreguerras y la actualidad. Sí, ¿por qué? Bueno, por esto que uno estaba conversando acerca de que Trump se fue, pero lo que queda son todas las locuras que Trump dejó. Y en realidad hay todo un sector de Estados Unidos que se está preguntando, ahora vamos a ampliarlo al mundo, pero que está preguntando cómo es posible que afroamericanos, latinos, mujeres, asiáticos voten a un misógino, nazista, un tipo arrogante, que
Bueno, ahí hay un... Bueno, ya votaron, y vos lo decías también, ¿no? A Macri o a Bolsonaro. Bueno, por eso, porque yo creo que esa parte de tratar de interpretar, que van a tener que hacer, la interpretación de las urnas la van a tener que hacer el gobierno norteamericano, y nosotros deberíamos empezar a ver qué es lo que no se le ha dado respuesta desde el punto de vista estatal, porque no puede ser posible que se estén aplicando justamente la misma lógica de la política entre guerras. Justamente, o sea, da la sensación de que están empezando a aparecer movimientos de ultraderecha y la gente los apoya en general, la mayoría de las personas que salen a la calle, si vos te fijás, son el mismo discurso acá, en España, en Alemania, sí, en Estados Unidos, o sea, es antivacuna, es en Grieta, contra... sí, que tal aquí cual. los medios lo presentan como si fuera un fenómeno exclusivamente nuestro, ¿no? Bueno, no, es un fenómeno mundial. De hecho, en Estados Unidos justamente el problema que tienen es cómo gobernar un país en el que Trump se fue, pero es un país de Trump porque tiene 70 millones, digo, casi el 50% de los votantes norteamericanos votaron por él. Entonces, ¿cómo se va a hacer para votar, para tratar de gobernar ese país? En esas similitudes que vos decías, bueno, ahora salió Trump a decir que Pfizer tenía la vacuna pero no la anunció para que él perdiera la elección. Yo recuerdo la presencia de Macri en los Panama Papers y cómo la Nación puntualmente ocultó, claro, esa participación hasta después de la elección para no influir en los específicamente resultados electorales. Claro, el que estaba asignado por la Nación para seguir los Panama Papers. Había un periodista específico. Efectivamente, que dijo que bueno, que en realidad había un tema de ética y que no podía influir en el resultado. O sea que decir la verdad, de alguna manera, era considerado como antiético por el CONADMON, ¿no? Sí, es un problema. Esa es una de las cosas que quedaron de Trump. La fake news, la falta de constatar las informaciones que se dan. Y esto tiene mucho que ver con los de la Big Tech, porque eso se difunde por las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel muy importante y juegan un papel muy importante en cuanto a la fake news. Y sí, las vacunas, desde que los chinos y los rusos dijeron cosas que son muy interesantes, que en el caso de que ellos implementaran la vacuna rápidamente, podían hacer dos cosas. Lo primero que iban a hacer es no patentarlas, lo cual minaba el negocio, el gran negocio que son las vacunas, y por otro lado, lo único que podían hacer es que los países que quisieran hacer la vacuna iban a hacer un convenio para que no te salgas del protocolo, y si no, ellos mismos iban a hacer la vacuna y te la iban a dar a un precio de costo. Ese es un grave problema porque en realidad si la vacuna rusa ingresa al mundo con anterioridad, más allá de los... Europa, por ejemplo, es extrañísimo que tiene una segunda ola y no le compra la vacuna a los rusos, sino que tiene un convenio con AstraZeneca. Pero en la batalla cultural, si la vacuna rusa se impone a las demás, es un grave problema para la batalla cultural, grave. Lo último que te pregunto, Joe Biden. Joe Biden es un tipo que ha hecho la plancha durante 50 años en la política norteamericana. Es un tipo que fue 6 veces senador, estuvo 30 años en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Es un tipo que ha conseguido no tener grandes enemigos, no es un tipo que se pelee con nadie. Se le criticaba fuertemente desde Obama, diciendo que era un moderado, pero después lo utilizaban cuando tenían que negociar con los republicanos, porque él es muy amigo, por ejemplo, de Connell, con el exponente de los republicanos en el Senado, es de la misma edad que él, cumplen los años en enero, o sea, son compinches, son amigos. No, es lo más conservador que podían tener de todos los demócratas. De todas maneras, hay murmullos desde hace mucho tiempo que en realidad la verdadera presidenta de Estados Unidos va a ser Kamala Harris. Sí, y además hay un tema, ¿no? Que aparentemente por sus conductas privadas y demás sería alguien fácilmente manipulable.
Bueno, hay dos. Primero, yo escribí un artículo en donde tomé específicamente una cosa que después se volvió viral, llamémosle, que tenía que ver con un problema senil de él que había dicho que iba a hacerse un test cognitivo en diciembre, nunca lo expresó, dijo que, bueno, que no se lo hacía, que la población iba a tener que determinar si era conveniente que lo votara o no. Ahora, lo cierto es que todos los que están alrededor de él dicen que tienen serios problemas cognitivos. Ese es uno. Otro que no salió mucho a la luz y que salió en el Washington Post tiene que ver con que encontraron una computadora de sus hijos y, bueno, pintan a la familia Biden como si fueran una familia de mafiosos. Así es. Además, con Los Sopranos lo comparaban, justamente con eso. Y yo creo que algún rum sobre la posibilidad de algunos actos de pedofilia. Sí, por eso, pero yo creo que es un hombre que es un hombre correcto y va a responder a quienes lo llevaron al poder. No, yo creo que sí, por eso mismo, pero también de alguna manera deja huecos como para ser atacable. Yo creo que el establishment norteamericano no te deja llegar si no puede, no puede defender las cosas que está, o de última, lo que todo el mundo sospecha, o si no puede darle las gracias y dejar que Kamala Harris se encargue del asunto. Es muy interesante esto, ¿no? Ver el tema de el peso de las corporaciones. Es impresionante. Y su capacidad de definición en los procesos electorales. Sí. Más en Estados Unidos. En Estados Unidos en realidad son todos representantes del Deep State, o sea, del Estado profundo norteamericano. Lo único que tienen son divisiones a quienes representa cada uno. Pero en general es eso, o sea, es una disputa interna entre el poder real de Estados Unidos para ver quién va a la presidencia, ¿no? Alejandro, te agradezco mucho tu participación y bueno, como siempre, nos quedamos con ganas de más. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. Seguimos en transición.